a la 16ª sesión. Ya nos faltan muy pocas, nos faltan 4 sesiones más, de hecho. La próxima semana ya culminamos, ya cerramos, ya estamos empezando a hacer los certificados, las constancias con valor curricular, más bien dicho. Y pues bueno, vamos avanzando ya en ese aspecto y les presentamos a mi compañera Miriam, no sé si se encuentra ahorita, pero sin embargo vamos a presentar al primer ponente. Precisamente es el licenciado Andrés Galván Colorado, que me voy a permitir a leer su breve semblanza curricular, en la cual es mentor y coach en formación de desarrollo humano, diseñador gráfico por el Instituto Alexander Fleming, mercadólogo por el Instituto Alexander Fleming también, y estudió desarrollo de la conducta humana. Le vamos a dar un fuerte aplauso al licenciado Andrés Galván, ya que con su tema la conducta humana y sus paradigmas nos va a exponer realmente eso y el proyecto que lleva a cabo. Adelante, licenciado Andrés. Espacio todo tuyo. Gracias, licenciada y directora nacional de los Derechos Humanos México. Saludos a ustedes. Soy Andrés Galván desde la Ciudad de México y obviamente es un tema que prácticamente a mí me apasiona hablarlo, me apasiona comentarlo, argumentarlo, porque dentro de la experiencia en el desarrollo humano que he visto, que he estado, que estoy viviendo, gracias a él, me doy la oportunidad de crear nuevos paradigmas, nuevos enfoques y mapas mentales para conllevarlos a ello. Para mí realmente es un honor, de verdad, de tener esta mañana tantos líderes y sobre todo personas comprometidas realmente a edificar un mundo diferente, un México diferente. Ya estamos en un mundo diferente, aunque no lo creamos, ya estamos llegando, ¿sí? Señores, definitivamente para empezar esta charla no quiero que sea una conferencia, quiero que realmente sea una reflexión en la cual todos nosotros podamos realmente absorber y poder asimilar o al menos reflexionar todos los paradigmas que se nos presentan ya en el nuevo milenio. Resulta por demás curioso, bueno, creo que con todos estos líos de que si es el tercer milenio o no es el tercer milenio, pues hay que tomar en cuenta que el año cero ya es este año cero, y cuando un niño nace, por ejemplo, a los 3 meses preguntamos, oye, ¿qué edad tiene? Nos dicen, bueno, tiene 3 meses, o sea, 0.3. Ahorita llevamos 0.4 meses del 21º año del siglo XXI y obviamente ya estamos en el tercer milenio. Resulta por demás curioso las estadísticas. Se calcula que los seres que nos han antecedido, los que han existido, que han estado antes que nosotros, han sido aproximadamente 90,000 millones de seres humanos. Actualmente creemos que somos muchos, somos 6,000 millones de seres humanos, más embarazadas de noche, hay que sumarlas también, ¿sí? Pero resulta interesante que solamente el 8% de la población logramos ser testigos de este cambio tan impresionante de cambiar a un siglo, un milenio, y sobre todo que nos ha llevado a una profunda reflexión. Para decepción de muchos, el mundo no se acabó. Para decepción de muchos, los obreros del desastre, no sucedió ninguna crisis. Realmente estamos viviendo momentos de cambio. México parte de una evolución también de ese gran cambio que se avecina. Pero hay que entender una cosa que es muy importante, tener una visión de la historia, porque el que no conoce la historia vive en la oscuridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque ahora son momentos de reflexión profunda para poder entender realmente cuál es nuestro camino. Hay que entender que esta nueva era, estos 2000 últimos años, para los cristianos o no cristianos, Mahatma Gandhi, que era católico, que era cristiano, decía: Jesucristo no pertenece a los cristianos, pertenece a toda la humanidad. ¿Por qué? Todos los líderes, los grandes líderes, no pertenecen a una nación, pertenece a la humanidad entera. Así se hacen y se quedan para siempre en la memoria universal. Cuando hablamos de un Jesucristo, hablamos de un partir la era, una nueva era para los no creyentes en él, la era cristiana para los que son cristianos, y obviamente estamos hablando de una nueva era, pero esa nueva era, ¿cuál era su matiz? ¿Cuál fue la forma en que se manejó? Hay que tomar en cuenta que todo este renacimiento que está viviendo el mundo, y lo tuvo, y curiosamente hace 2500 años, pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platón, hago una aclaración para que ellos no lo sepan, fueron personas que realmente fueron filósofos importantes
que estas personas tenían un pensamiento central en el que el ser humano debía de poseer la libertad de crecimiento según decía. Pero entró la oscuridad, vino la época antigua y por allá del año 500 en nuestra era empezó la gran oscuridad. Una gran oscuridad en la que duró aproximadamente 1000 años. 1000 años de una oscuridad en la que el ser humano ya tenía todo resuelto, ya no había dudas, todo estaba descubierto, la iglesia poseía todas las verdades, sencillamente no había nada más que descubrir. Pero resultó un acontecimiento, como dicen los españoles, que se los han cogido por sorpresa, ¿sí? Pero resulta, señores, que en ese momento apareció una peste negra, una viruela espantosa, y en ese caso empezaron a morir de cada 2 europeos, uno moría por ello. Y resultó la sorpresa porque morían tanto plebeyos como aristócratas, reyes como la gente del pueblo, gente de la iglesia y gente no creyente, obispos y cardenales empezaron a morir, y en ese momento el hombre se preguntó, oye, ¿acaso la iglesia tiene todas las respuestas? ¿Habrá que todavía que buscar unas respuestas más? ¿Por qué, por lo tanto, si yo pago mi diezmo y estoy bien con la iglesia, no me debería de pasar absolutamente nada? Pero sorpresa, me está sucediendo. Y ese despertar, porque todas las crisis, les quiero decir que todas las crisis y todas las adversidades nos lanzan siempre hacia adelante. La experiencia hay que saberla asimilar porque hay quien se derrota en la experiencia y hay quien se agiganta ante la adversidad. Y lo mismo sucedió en el medievo. Hubo familias que se deprimieron, gente que se quiso suicidar, gente que quería renunciar, pero también surgieron los paladines del cambio. La gente pensante, la crisis los vio, los impulsó realmente a reflexionar y a buscar nuevos caminos. Esta oscuridad de esa peste negra empezó a ver la luz, se empezó a iluminar la humanidad con el pensamiento de 2500 años anteriores, se empezó en ese momento un despertar y encontramos que fue algo tan impresionante. El ser humano se enfrenta a la mayor potencialidad. Recuerden que los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, pero ¿Dios quién es? El creador. ¿Quién es el creador? El ser infinito. ¿Dónde está la infinitud del hombre con Dios? En su capacidad creativa. En ese momento el hombre se dio cuenta que tenía una capacidad creativa impresionante, una creatividad para cambiar, modificar y que podía ser un hacedor de cambios. Pero ¿dónde están las respuestas? Señores, hemos tenido una sabiduría acumulada de forma extraordinaria. Hoy yo creo que estamos mejor dotados, hoy más que nunca, para poder entender realmente cuál es nuestro camino. En este momento estamos visualizando que estamos cargados de una información y de una sabiduría como jamás lo hubiéramos tenido en el pasado. El hombre del tercer milenio es un hombre mucho más sabio. ¿Por qué? Porque hemos comprendido mucho más cosas. En el maravilloso nos abre precisamente las fronteras de lo infinito. Es decir, el ser humano ha llegado ya a su frontera. No hay fronteras para el ser humano. El ser humano nació precisamente para encontrar la infinitud, es decir, el crecimiento permanente, la evolución permanente. Por eso el ser humano no es un ser llamado a la perfección, es un ser llamado precisamente a la infinitud. Y precisamente es a donde los voy a llevar a conducir a lo que es precisamente un nuevo telón. Jamás, tal vez Platón, Sócrates y Aristóteles lo habían visualizado, pero realmente, y lo mencionó posteriormente el maestro Aristóteles, lo que es el desarrollo humano. Posteriormente vienen los paradigmas y la trascendencia de la evolución del ser humano. En ese momento, para poder asimilar los nuevos paradigmas del tercer milenio, los cambios que debemos de reflexionar hoy en día si queremos llegar al crecimiento permanente, el ser humano que va precisamente a la trascendencia en el que es aquel y que bien es el que nos educa a otro ser humano, el que ayuda a otro ser humano y que impulsa a otro ser humano, es precisamente esa persona es la que trasciende, la que se eleva y la que es hacedor de milagros. ¿Por qué decimos trascender? Trascender realmente significa permanecer en el tiempo, permanecer en el tiempo y en el espacio. Trans, que significa permanecer en el tiempo y en el espacio, y trascender es estar precisamente, estar en un punto bajo y ascender a un punto más superior. Por ejemplo, Jesucristo permaneció en el tiempo y en el espacio. Mahatma Gandhi permanece en el tiempo y en el espacio. Un Martin Luther King permanece en el tiempo y en el espacio. Pero, por ejemplo, un Hitler que realmente desciende a la humanidad,
con su perversidad desciende a la historia, pero al final de cuentas permanece en el tiempo y en el espacio, pero en el espacio de estar descendiendo a la humanidad. En el desarrollo humano, la importancia de reconocer y accionar todas nuestras potencialidades son precisamente los caminos que tenemos que reconocer hoy en día, si queremos llegar a la plenitud como seres humanos. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre en los últimos 1000 años? ¿Qué ha hecho el hombre en los últimos 500 años? ¿Qué ha hecho el hombre en los últimos 100 años? ¿Qué ha hecho el hombre en el último año? Hay que hacernos precisamente estas interrogantes tan importantes, porque la realidad y lo que los voy a llevar en ese momento, lo que les voy a mencionar es algo que es tan impresionante, pero realmente la fe sí existe. La fe es una realidad. La fe son con los valores con los que el ser humano realmente ha trascendido. ¿Por qué? Porque ha hecho del hombre las circunstancias a las ascensiones, ha hecho milagros. ¿Por qué? Porque ha hecho de lo imposible posible. El sueño que era irrealizable, ahora ya lo hacemos. Imagínense si nos vamos ahorita 1000 años antes y empezamos a hablar de todos los logros que hemos realizado durante esos 1000 años que tenemos hoy en día. Nadie nos los iba a creer, nos iban a tachar de locos o drogados, sencillamente porque todos esos logros, todas estas virtudes que tenemos como seres humanos, obviamente si lo vivimos, ahorita estamos viviendo el mundo de las sorpresas. ¿Por qué? Porque todo el mundo cambia a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Los posibles se han convertido en posibles y estamos hablando realmente de una capacidad en la que el ser humano nació precisamente para ser infinito. El ser humano nació para ser infinito, ese ser que se convierte en un ser sin limitaciones, sin fronteras. No hay fronteras para el ser humano, ya nadie detiene la creatividad del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Nadie lo sabe. ¿Hasta dónde puede llegar? Nadie lo sabe. Señores, por eso insistir que el ser humano, sorpresa, nace perfecto. Obviamente, ¿por qué? Porque después de que nacemos, obviamente, nacemos con una plenitud, nacimos con una información, con una sabiduría que precisamente nos lleva precisamente a llevar a la infinitud. Por ejemplo, si nosotros vemos a un bebé, si nosotros realmente vemos a un bebé, nació limpio, nació perfectamente limpio, todo le funciona, todo está en sintonía, todo está en armonía. Es verdaderamente ese niño. Las religiones nos han querido crear un complejo de culpa hasta por nacer. Les voy a platicar rápidamente. Cuando hace algunos años acompañé a un amigo a bautizar a su bebé, escuché al padre diciéndole, voy a limpiarte el pecado. Y obviamente yo me pregunté a mí mismo, pues límpiatelo tú. ¿Quién puede, quién pudo tocar ese bebé? Ese bebé realmente nació limpio, es un ser completamente limpio. ¿Quién pudo haber tocado a ese ser humano? Nadie. Hay que entender que no podemos ser manipulados ni por la culpa ni por el miedo. El humano está llamado realmente para ser un buscador. Y una pregunta muy grande que quiero realmente que se reflexione, porque realmente, ¿quiénes son realmente y serán las columnas de la humanidad? ¿Cuál es el límite de los seres humanos? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Nadie lo sabe. Señores, los grandes líderes, cuando hablamos de los grandes líderes de la historia, hablamos siempre de un Luther King, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, Simón Bolívar, Albert Einstein, y empezamos a hablar de una galería inmensa, una galería inmortal impresionante, líderes de todos los tiempos, de los grandes líderes extraordinarios, pero nadie se ha preguntado quién los hizo líderes, quién logró que todos esos seres humanos sacaran toda esa potencialidad que tenían. Señores, hay un efecto que se llama el efecto champán. El efecto champán
es precisamente en el que el ser humano tiene una potencialidad, nada más que se necesita que se nos destape y sacar todas las potencialidades que tenemos. El ser humano contiene en sí mismo una gran potencialidad. Lo que pasa es que muchas veces la gente se queda tapada. Por ejemplo, eh, en esta parte importante de sacar todas las potencialidades, el ser humano también contiene en sí mismo un gran enemigo y que precisamente es el miedo, es precisamente el conformismo, la sumisión que no permite que podamos destacar todas esas potencialidades. El efecto champán, precisamente, esto es una de las circunstancias que nos ha enseñado el maestro Miguel Ángel Cornejo, que precisamente para que realmente podamos sacar todas esas potencialidades, debemos realmente de tener un destapador para poder sacar todas esas potencialidades. Lo que pasa es que muchas veces la gente se queda tapada y es algo que es muy importante en ese aspecto. ¿Por qué? Porque realmente eh, lo que nos ha llevado a una palabra muy importante, que por ejemplo, trauma en griego significa herida, herida. ¿Quiénes son los que más han herido al ser humano? Los maestros, los padres, los abuelos. Hay seres humanos que realmente se dedican a tapar a los niños y jóvenes. En las escuelas hay maestros que se dedican a tapar, no a destapar, sino realmente a tapar todas esas potencialidades que tiene el ser humano. Por ejemplo, hay unas circunstancias en las que en las escuelas los niños que supuestamente son distraídos siempre son sentados hasta atrás de la clase. Los niños inteligentes, los niños promedio, obviamente están realmente sentados adelante. ¿Qué es lo que llega a pasar posteriormente? Bueno, esta circunstancia, cuando la maestra está contando una clase de historia, y precisamente el niño que está sentado adelante, obviamente está haciendo anotaciones, números y demás, mientras que el niño de atrás, obviamente, está echando balazos, está realmente enfocado a lo que con la imaginación, está realmente viendo todo lo que fue la guerra que está enunciando la maestra. Obviamente, cuando realmente estamos viendo esa circunstancia, eh, hay maestros que hacen un complejo de bruto al niño desde que entra en la escuela. Tomás Alva Edison, la mente más prolífera del siglo XX, lo corrieron a la escuela a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la maestra le ponía un 7 en el pizarrón y le decía, oye, Tommy, ven, ¿qué es esto? Y Tommy decía, es un ala, no es un avión, es un destapador. Ay, tan sonso. Que venga su mamá, que se lo lleve, taradito, ¿sí? Y la mamá que dijo, no, mi hijo es un genio, yo voy a destapar su ser. ¿Quiénes son esos grandes líderes que han sacado precisamente todas esas potencialidades de ese ser humano? Obviamente, el hombre con la bombilla eléctrica fue precisamente, es uno de los grandes líderes que tenemos hoy en día. Tomás Alva Edison fue el que fundó lo que hoy es en día General Electric. Los grandes anónimos, cuando hablamos realmente de destapadores de vida, precisamente son los grandes anónimos de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué son anónimos? ¿Quién realmente impulsó esos grandes líderes? No lo sabemos. Pudo haber sido el maestro de gimnasia, el maestro de historia, el maestro de violín. ¿Quién sabe quién pudo ser? Cada uno de nosotros podemos realmente llegar a ser alguien en la vida y debemos de tener precisamente un destapador. Tenemos que sacar todas esas potencialidades. Como prácticamente yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres? ¿Quién puedes llegar a ser? Como decía Sócrates. Pero lo importante es sacar todo lo que tienes de ti mismo. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Y precisamente cuando hablamos de los niños, en lo personal, cuando yo hablo de los niños, de los jóvenes, hoy en día yo estoy viendo muchas tapaderas, muchos tapones que realmente no desean
que realmente puedan fructificar a los niños. No impulsan sus sueños no impulsan todo aquello que realmente los apasiona. ¿Por qué, señores? Eh, Aquí básicamente lo que les quiero dar como reflexión muy grande: cuando un niño muere, por ejemplo, nuestros niños de la calle, cuando mueren, quiénes pudieron llegar a ser? Nadie lo sabe. Se han muerto, más bien mueren ignorantes, mueren realmente anónimos, jamás existieron. Tenían toda una capacidad, toda una potencialidad extraordinaria y nacieron, más bien los niños nacen con las mismas posibilidades, más no con las mismas oportunidades. Y esto les quiero llevar a esta reflexión precisamente cuando hablamos que todos los niños tienen las mismas posibilidades. Por ejemplo, el niño inglés, el niño mexicano, el niño peruano, el niño que vive en Ciudad Neza, el niño que vive en Lomas y Chapultepec, precisamente todos esos niños nacen con la misma posibilidad, más no con la misma oportunidad. Una de las anécdotas que realmente me sorprendió mucho cuando leí la historia de Sir Winston Churchill es precisamente, me impactó tanto. Por eso me llevó esta circunstancia a hacer la reflexión principalmente. ¿Por qué? Porque se narra en esta historia que un niño muy rico, cayó en un pozo. Entonces llegó un niño campesino e hizo lo imposible para sacar al niño. Una vez que el niño estuvo fuera, llegó el padre rico a la casa del niño pobre. Y obviamente el padre le dijo al padre campesino: tu hijo salvó a mi hijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, pues, yo no quiero nada, yo vivo prácticamente bien. Digo, vamos a hacer una cosa, déjame educar a tu hijo. Por supuesto, el conde se llevó al niño y lo educó. Y efectivamente, este niño campesino se convirtió realmente en Lord Fleming, el que descubrió la penicilina, y el niño que realmente salvaron del pozo no era más que nada el señor Sir Winston Churchill. ¿Quién pudo llegar a ser? Nadie lo sabe. Se pudo haber muerto sin haber nacido, se muere sin haber existido, se muere una luz para la humanidad, una esperanza para la humanidad. Y precisamente cuando a mí me apasiona hablar de la esperanza de la humanidad, una luz para la humanidad, quiero compartirles una metáfora en la cual en un país, después de que terminó el tsunami, dejó en la playa, tapizó la playa con estrellas de mar, y una persona que iba caminando se dio cuenta que la playa estaba repleta de estrellas de mar. ¿Qué fue lo que, ¿Qué fue lo que él realmente hizo? Lo que realmente él hizo fue una circunstancia de que estaba empezando a echar todas las estrellas de mar, le estaba devolviendo todas, cada una de ellas. Las personas lo veían y realmente le gritó: oye, estás loco, son cientos de miles, no vas a acabar, deja que se mueran. Toma una estrella con su mano y la devuelve al mar y dice: esa va a vivir, y esa estrella será una luz para las demás estrellas de mar. ¿Qué tenemos que dimensionar? Tenemos que dimensionar que realmente, si queremos trascender, queremos realmente ascender en nuestra evolución, tenemos que ser destapadores de nuestros hijos, destapadores de todas sus potencialidades. No hay que taparlos, realmente hay que impulsarlos a lo que realmente ellos le apasionan. Y cuando realmente hablamos de pasión, hablamos de lo que realmente son capaces de hacer natamente. Por ejemplo, sin pasión no hay Beethoven. Sin pasión no hay un Miguel Ángel Buonarroti. Sin pasión no existiría no existiría la bombilla de Tomás Alva Edison. Precisamente cuando hablamos de pasiones, hablamos de toda una potencialidad. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo realmente reconocer los talentos natos que tiene cada ser humano. Y realmente, para realmente ascender como seres humanos, hay que ascender las habilidades y enseñar a otros seres humanos.
espero que no sea de alguna manera publicidad, ni mucho menos, pero yo quiero lanzar una propuesta, la estoy de alguna manera terminando, más bien sí la estoy terminando y demás, que se invite precisamente a las grandes fundaciones, a la UNICEF, eh, a las grandes organizaciones como la UNICEF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas estas organizaciones mundiales, las Naciones Unidas, para que realmente la propuesta sea enviada precisamente y más que nada a ellos, en la que podamos realmente decir el Día Internacional de los Derechos de las Decisiones de los Jóvenes. ¿Por qué, señores? Porque precisamente reiterando, volviendo un poco atrás a lo comentado, hay circunstancias en las que los padres, los tíos, abuelos, maestros, vecinos, impulsan a los niños a estudiar algo que realmente no quieran. Los frustran toda su vida, los hacen unos perdedores toda su vida porque realmente si alguien quiere ser doctor, los obligan a ser abogados, ingenieros, los obligan a hacer otras cosas que realmente no quieran hacer. Realmente hay Día Internacional de bueno, el Día del Amor, pero realmente las decisiones de los jóvenes. El ser humano cuando realmente nace o cuando está en el vientre estamos en el vientre de nuestra madre, ya estamos demandando decisiones, derechos, que tenemos hambre, cuando nacemos tenemos frío, que estamos incómodos y demás, estamos demandando a raíz desde nuestros llantos. Somos atendidos desde nuestros llantos. Entonces, ¿por qué desacatar todas esas decisiones cuando ya se es joven, cuando somos jóvenes y queremos realmente impulsarnos a lo que nos llama la atención para ejercerlo el resto de nuestra vida? De alguna manera, para algunas personas son prácticamente nulas y los obligan realmente a hacer cosas o aprender cosas que no son su pasión, no es lo que le llama la atención. Entonces, por eso quiero hacer esta propuesta para que se pueda trabajar, se pueda realmente enviar a los parlamentos realmente correspondientes y apoyen esta propuesta para que los jóvenes realmente tengan la decisión de su vida. Son de ellos la decisión. Por ejemplo, una pequeña metáfora en la cual se narra que se encuentran, se saludan dos amigos y uno de ellos le dice a otro, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? No, muy bien. ¿Y tus hijos? Sí, sí, ya tienes hijos. Sí. El ingeniero, perfecto. Y el doctor, excelente. Oye, pues ¿cuántos años tienen? Uno tiene 2 años y el otro tiene 3 años. Oye, ya doctor y ya médico. No, no, no. Yo decidí qué es lo que fueran en la vida. Y realmente eso no, cuando realmente la vida es de ellos. Por eso nosotros creamos bueno, llamamos a los hijos o queremos tener hijos, no es para que realmente hagan lo que nosotros queramos que hagan, sino que realmente realicen su vida. Esto nada más fue una pausa musical para hacer hincapié a esta circunstancia que realmente ya es justo. Yo lo veo que considero y asevero que ya es justo que los jóvenes decidan por sí mismos sin que nadie les diga qué es lo que les tenga que decir y hacer. Y precisamente todo esto de lo que es la cadena genética, un tema muy importante. Cuando nosotros hablamos realmente sobre circunstancias en lo que es en el descubrimiento de la que es la neurociencia, los neurocientíficos descubrieron algo que fue impresionante. ¿Qué sucede con una cadena genética? Bueno, la cadena genética son eslabones que se van armando conforme va trascendiendo la historia. Es decir, que si tomamos en cuenta un primer eslabón en la faz de la Tierra, en el que el ser humano apareció hace cerca de 50,000 años, este primer eslabón obviamente generó vida y por primera vez obviamente es habitada por el ser humano y como, por ejemplo, como el Homo sapiens, los primeros vestigios de la vida y demás, la evolución del hombre y la trascendencia,
esto es prácticamente algo muy importante que viene todo correlacionado a lo que es el desarrollo humano, a lo que estamos logrando, a lo que estamos avanzando y a lo que estamos evolucionando. Obviamente en la creación máxima y en la expresión máxima de la creación de Dios, pero esto trae circunstancias y precisamente datos muy curiosos, que yo los llamo curiosos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nos damos cuenta realmente de lo que estamos creando y evolucionando, el origen de la Tierra, por ejemplo, tiene 400, 600 mil millones de años, que proviene de un Sol que tiene 5 mil millones de años y que viene de un universo que tiene aproximadamente 15 mil millones de años. Para que se dé el primer eslabón, ¿cuánto tuvo que pasar? Pregunta muy importante. Tuvieron que pasar aproximadamente 15 mil millones de años para que se creara un eslabón o el primer eslabón. ¿Qué hubiera pasado? Pregunta muy importante. ¿Qué realmente hubiera pasado si mamá se muere virgen? Todos los mexicanos, algunos mexicanos creen que nuestra mamá es virgen. Les aseguro que no es cierto, les prometo que no es cierto. Resulta que si mi mamá se hubiera quedado virgen, yo no nazco. Es una realidad. Afortunadamente, mi papá cortejó a mi mamá y obviamente es el origen de todo eso. Gracias a eso yo nací. Obviamente, ¿qué hubiera pasado si mi abuela se hubiera muerto? Obviamente estaríamos hablando precisamente que ya no hay eslabones, ya no hay continuidad en la historia, ya no hay continuidad de la gente que realmente va a trascender o que va realmente a ascender para llegar a las potencialidades y llegar a la evolución del hombre. Obviamente, cuando hablamos de una cadena genética, nos empezamos a dar cuenta que esos eslabones, para que yo esté ahí, para que yo realmente, o nosotros realmente estemos donde estamos, es algo muy curioso. Los neurocientíficos han descubierto que en todos esos eslabones se encuentran, por ejemplo, información de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, el medievo, las cruzadas, la Inquisición. Obviamente, son situaciones que estamos viviendo, que hemos pasado, que hemos realmente asumido tanta responsabilidad y nos damos cuenta que toda esa información, que todos esos eslabones que ninguno se rompió, se encuentra toda esa información. Todos y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aquí en el siglo XXI, somos el resultado de aproximadamente 15 mil millones de años. 15 mil millones nos anteceden en la historia personal. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos el resultado de todas las adversidades, aunque no lo cree, aunque suene un poco increíble saberlo, pero somos el resultado de 15 mil millones de años. Pero resulta que obviamente toda esa información que ya mencionada, yo reconozco, por ejemplo, cuando se habla en el tiempo de los esotéricos, más que nada, con su rollo esto de que tus vidas pasadas y tu reencarnación y demás, prácticamente es algo congruente, es algo que realmente es algo impresionante porque toda esa información que tenemos de nuestra cadena genética, nos damos cuenta que somos el resultado de todas las adversidades ya mencionadas. Y la vida obviamente es exclusivamente para algo, es obviamente para triunfar, para evolucionar, para llegar a la ascensión, para llegar a lo que realmente nosotros podamos realmente trascender y hacer trascender a otros seres humanos. Y aquí, retomando el tema de los niños, precisamente,
es algo que a mí me impacta, a mí que realmente me hizo evolucionar, me hizo evolucionar y reflexionar principalmente cuando uno se dice, bueno, ¿un niño es una maldición o es una bendición? Obviamente son bendiciones, por supuesto. Pero ¿qué pasa si ese niño empieza a robar? Bueno, ese niño crece, ese niño roba, ese niño secuestra, ese niño realmente hace fechorías, obviamente ya no es una bendición, es una maldición. Los niños, por supuesto, cuando se convierten en una bendición, en un ámbito realmente como padres, como seres humanos, yo considero y lo asevero desde de la siguiente manera, que, que realmente si nosotros queremos ascender a nuestros hijos, debemos educarlos precisamente en la belleza. ¿Por qué la belleza? Bueno, sencillamente porque si nosotros educamos en la belleza, ¿qué va a suceder con ese niño? Ese niño va a disfrutar de una poesía que no fue de su inspiración. Obviamente va a contemplar una música, va a contemplar una pintura que él no pintó. Va a extasiar ante una pintura que él no pintó. Obviamente se va a trasladar con su mente a su imaginación de una literatura que él no escribió. Sencillamente se va a contemplar todo un atardecer, todo un amanecer, lo va a contemplar extasiado de un paisaje que no tuvo nada que hacer para que ahí estuviera. ¿Qué, qué va a suceder con ese niño? Ese niño obviamente va a respetar al ser humano, va a respetar la creación, ese ser humano, porque hay que entender una cosa que es muy importante. El ser humano nació precisamente para generar la evolución. Sin embargo, hay personas que realmente eh, somos seres precisamente en el ser humano, porque el ser humano está llamado precisamente a evolucionar. La mediocridad, eso obviamente es antinatural. El ser humano nace para ser mejor, generación tras generación va a evolucionar. Visualicen esta circunstancia, cuando el ser humano nace es un ser, pero realmente cuando se niega a sí mismo se convierte en una res. Y la verdad, una res es el ser es el ser dotado, es el ser realizado, porque nada más hace tres cosas en su vida: comer, dormir y hacer mucha popó. Y mucha gente, ¿cómo quiere vivir? Dice, yo quiero vivir sin problemas, porque yo nací para res. ¿Cuál es la mediocridad? El ser humano que se niega a ser, el ser humano que tiene una potencialidad enorme, el ser humano que puede hacer de su vida una obra magistral, pero se niega a ser. Pero no se trata de eso, el ser humano no nacimos para ser reses, nacimos para ser seres. El ser tiene que ser permanente, tiene que realmente hacer su buscador de la verdad. Los seres que buscan su relación a la potencialidad que nosotros realmente tenemos, estamos precisamente en la plenitud de la vida. Miren, el pasaporte, el camino para aprender, obviamente se llama asombro. Cuando alguien se asombra, admira algo, descubre algo. Tal vez mucha gente no haya descubierto un atardecer, no haya descubierto la literatura, no haya descubierto precisamente la música, y entonces empieza a descubrir, empieza a hacer que empiezas el ser humano empieza realmente a asombrarse de lo que realmente se perdió durante algún tiempo. Por eso es muy importante hacer énfasis en todo este tiempo que estamos viviendo, que tenemos que buscar precisamente la plenitud hacia la evolución. Tenemos que realmente ser buscadores de la verdad, que no nos dé miedo pensar, porque de verdad pensar no duele. Mucha gente piensa que sí duele, pero realmente pensar no duele. Si nosotros realmente pensamos, realmente cuestionamos circunstancias, podemos realmente aprender, podemos enseñar y podemos realmente seguir con el desarrollo,
con nuestro desarrollo y con el desarrollo de alguien más, precisamente para encontrar la infinitud. Y ahora fíjense muy bien hacia dónde los quiero llevar. Precisamente este es otro tema muy importante, muy ligado a nuestra vida, a nuestra conducta humana, a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que estamos realmente viviendo en todos estos años, que es precisamente un tema a lo que son los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Bueno, los paradigmas son estructuras mentales, esquemas mentales, y lo damos como verdades absolutas. Creemos en esa verdad como si fuera total y absolutamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta tarde, en este rato, es romper paradigmas. Romper paradigmas. ¿Por qué? Porque nos están conduciendo a ser fracasados en la vida, a ser mediocres en la vida. Por eso es muy importante realmente hacer reflexión, hacer uso de la reflexión y de la conciencia para que realmente podamos trascender a lo que realmente nosotros queramos trascender en la vida. Por ejemplo, uno de los paradigmas muy importantes, el color de la piel. El color de la piel obviamente era uno de los paradigmas porque alguien decidió que todos los morenos, yo soy moreno, yo soy moreno de color austero, que alguien decidió que todos los morenos debíamos de ser esclavos. Sencillamente ese era el paradigma de hace muchos años. Nada más que quiero mencionar que en genética se ha descubierto que en los próximos 1000 años, el único color que va a predominar en todo el mundo, de los 10,000 millones de seres humanos que vamos a ser o más, el único color que va a predominar es el color bronce, el color morenito. Así que las personas que sean morenitas, quiéranse mucho, porque el único color que va a predominar en todo el mundo va a ser el color, el color austero. Ya los blancos nada más les quedan 1000 años de, de trascendencia importantes, que es precisamente la conquista. La conquista nada más, ¿por qué? Porque venía el conquistador y decía, la tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu ganado es mío, porque yo lo descubrí. Tu mujer es mía. Qué poca mamá, porque yo la descubrí y se quedaba con la mujer también. ¿Qué pasa? Que eso es robo, ese despojo, obviamente ese es el primer origen de la riqueza, robarle a los demás, despojar a los demás, obviamente una conquista que nos ha dejado una herencia realmente muy fatídica, principalmente en América Latina, en la que yo me encuentre algo prácticamente te pertenece. Por ejemplo, si alguien viera una muchacha bonita en la calle, que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. En